amigos de Be Bold, queremos darle la bienvenida a Liliana García. Ellas vienen aquí a hablar conmigo, o más bien yo vengo hoy al set de Lili Juancho porque quiero hablar con ella de su profesión, de su llamado, de lo que ella ha sido llamada a hacer, porque es muy lindo, muy poderoso, muy espectacular. Lo vemos en la palabra del Señor desde el principio, que han sido llamadas parteras, estas dulas, que tienen un llamado a acompañar a las mujeres en lo que es el proceso de la maternidad desde el embarazo hasta el parto también. O sea, en los momentos más importantes y más lindos de la maternidad, tú eres llamada a acompañar, así como el Espíritu Santo en nuestras vidas, a venir como una compañera. No sé cómo agradecerte el abrirte con nosotros hoy aquí en Be Bold y en contarnos cómo fue que fuiste llamada a esto, Lili. Yo sé que tú tienes una familia bien linda y bien grande. Entonces, a lo mejor esto tuvo algo que ver con tu llamado, porque tú sientes lo que es la plenitud de tener una familia Sí. amplia. Primero que todo, muchas gracias, Florecita, por tenerme aquí en Be Bold, que es un canal muy, muy especial para todas nosotras y nosotros también, hombres y mujeres, que estamos pendientes de ti, de todas las cosas que tú presentas en ese lugar. Gracias. Mi pasión realmente sí es por eso, es por mi primer hijo, Laura. Tuve una bendición grandísima, que fue una mujer que me acompañó desde los 4 meses de embarazo. Tuve a esta mujer y ella, bueno, no la volví a ver hace muchos años, no la volví a ver, pero entonces, ¿tuviste una persona que te acompañe desde el primer embarazo? Sí, desde el primer embarazo. Wow. Tuve una dula. En ese momento no se llamaba dula, en ese momento se llamaba curso psicoprofiláctico, y ella me acompañó, ella estaba muy pendiente de nosotras, me enseñó muchas cosas. Yo tomé el curso psicoprofiláctico desde los 4 meses de embarazo. Entonces alcancé a ver hasta cómo hacer una compota, cómo cambiarle el pañal al bebé, cómo vestirlo, o sea, de todo. Otras mamás llegaban a los 7 meses y no era lo mismo que yo había visto, y realmente para mí fue muy, muy especial. Yo creo que fue algo que Dios dispuso para que yo pudiera aprender en ese momento. El valor de lo que haces hoy. El valor. By the way, esa primera hija tuya yo la amo. Lau es mi compañera en todo lo que yo hago. Es la community manager de Be Bold, que le prepara esos lindos posts que ven por todas las redes espectaculares en Insta, en TikTok, etcétera, en stories, en historias muy, muy especiales. Sí, entonces tuve el acompañamiento de una mujer que se llama, no he vuelto a hablar con ella, se llama Amparito, y ella fue una mujer dulce. En el momento en que yo empecé trabajo de parto, yo la llamé y le dije: Amparito, parece que ya saqué el tapón mucoso, y ella de inmediato me dijo: listo, Lili, ve y te bañas, ponte hermosa, vas a tener a tu bebé, respira profundo, haz todo lo que aprendiste en este curso y vas a ver que vas a tener un parto maravilloso. En Colombia, hasta hace muy poco dejan entrar a los papás a los partos. Antes era uno solo en una sala de partos. Ella me enseñó muchas cosas, me decía: no te dejes acostar, que puedas caminar, tú eres la que puedes, tú eres la que decides cómo tener a tu bebé. Ella, la verdad, fue para mí una bendición. Para mí fue una bendición, y desde ahí empecé a estudiar con respecto a todo esto. No conocía que era una dula, no conocía que era nada de eso, y desde ahí empecé a estudiar y empecé a ver cómo ayudándole a amigas a mi alrededor a respirar, a poder tener un trabajo de parto mientras llegaban al hospital. Fue una bendición. Tanto que me decían: Lili, cuando tú me acompañaste estuvo súper chévere, y llegué al hospital y me pasmé. No pasó nada, no sé qué pasó. Yo hubiera querido más bien tener mi bebé contigo. Y yo, ahí fue donde empecé como a estudiar un poco más, a mirar libros. En ese momento había mucho auge en Argentina, en Sudamérica. En Argentina tenían mucho auge, movimiento en esto de las dulas. Exacto. Y en Europa. La palabra de Dios vemos 2 parteras hebreas, ¿verdad? Sí, Cifra y Fuba. Y Fuba.
Sí. Pero Lili, yo quiero oír de Lili hoy día. En Éxodo 19, Ahí es. de hecho, en mi brochure, cuando yo empiezo a trabajar con los papitos, yo les envío el brochure y ahí les dice exactamente todo lo que yo hago y lo que realmente son los principios realmente de lo que es Life Miracle. Em, entonces, bueno, Así se llama así el se llama, ministerio tuyo, tu profesión, tu labor, se llama Life Miracle. Life Miracle. Qué Sí, lindo. el Señor me lo regaló en oración y Con ese es Liliana el García, nombre precioso. que tenemos Dios. para poder acompañar a las mamitas. Y bueno, yo tuve ese acompañamiento y para mí fue increíble el informarme, el aprender y el informarme qué iba a pasar el día del trabajo de parto, qué iba a pasar el momento en que yo estuviera en el trabajo de parto. Para mí eso fue fundamental y eso fue donde yo empecé a estudiar y dije, bueno, me voy a certificar muchísimo tiempo. Sentiste como una confirmación de ese llamado, Sí, por decir. sentí esa confirmación de ese llamado. ¿Cuántos partos has tenido? Hoy no sé. Como, bueno, aquí en Estados Unidos, haciendo la cuenta, como unos 10 partos, 8 partos. Pero tú personalmente, Y en tu vida. 5 partos naturales tuve. Sin Lindo, nada lindo. de epidural, ni Una nada. familia preciosa. Realmente aprendiendo y conociendo mi cuerpo, conociendo lo que Dios hizo en mí, que me diseñó específicamente para eso. Y la verdad fue una bendición porque fueron rápidos, a pesar de que el mundo dice que es una primeriza, se demora mucho, que no sé qué, que y para mí eso fue rapidísimo. Yo hice mi trabajo de parto en casa, llegué prácticamente casi con 9 de dilatación al hospital y fue a las 3 llegué, a las 3:30 tuve a Laura. Uy, ¿y los otros partos, Lili, cómo fueron? Bueno, los los tuyos. otros partos también fueron espectaculares, también todos han sido sin epidural, todos han sido trabajados. Bueno, en Felipe lo trabajé en casa un poco y después en el hospital empecé a trabajar. Con Ana María dio la casualidad que ella casi prácticamente se quería quedar en la barriguita, casi no nace, porque tuvimos prácticamente casi 9 meses y una semana y no nacía. En esa época se manejaba como 9 meses, no como semanas, sino como 9 meses. Realmente, bíblicamente son 9 meses. Entonces ella se demoró una semanita Ella más. se demoró una semanita más. Esa es la tercera. Ella es la tercera. Ella fue inducción, entonces fue inducida con pitocin, Ajá. fue inducida por pitocin y después empecé yo a hacer mi trabajo de parto ya. Con ella fue muy chistoso porque estábamos varias mujeres en una sala de partos. En Colombia antes era como 3, 4, 5 mujeres en una sola sala de partos y después la llevaban a donde, cuando ya estaba a punto de nacer, la llevaban a un sitio donde ya nacía el bebé. Entonces, era muy chistoso porque yo en mi trabajo de parto y todo, yo veía a las otras mamás llorando y gritando y yo le decía, no llore, respire, no llore. Y me paré de mi camilla. Comenzaste el trabajo de Dula y tú en el parto. Sí. En el trabajo de parto también, a la vez. Y yo en mi camilla, yo me paré de mi camilla y empecé a respirar con ella. Yo, respire, no llore, respire porque si usted llora, es mucho más difícil para usted. El bebé también tiene sufrimiento fetal, respire. Y todas las 4 salieron y yo me quedé ahí. Bueno, tú, Lili, hablando de lo que haces ahora, que es ser dura y ayudar a muchas mamás, acabas de ayudar a la hija de una mutua amiga, Vivi Robledo, y están tan felices contigo como Dula. O sea, esta parejita no hace más que dar gracias a Dios por ti, por cómo los acompañaste. ¿Cómo es el trabajo de Dula? ¿Cuándo es que empieza? ¿En el momento del embarazo? ¿Cómo? Bueno, yo realmente empiezo más o menos alrededor de las 35 semanas con la mamita, si ellos quieren antes, también lo he hecho con una mamá, empecé más o menos alrededor de las 25 semanas y es bien bonito porque trabajamos juntas y la idea de una dula es que puedas tener como ese cordón también, como ese ligamento, Ajá. ¿sí?
que estén juntas, que se Un puedan conocer. acompañamiento. Sí, porque la idea de la dula es que pueda la mamá estar cómoda con ella, porque son cosas muy íntimas Sí, en las que claro. se manejan el día del parto. Claro, tienen que tener una comunión entre ellas bonita, una unión. Exactamente, todo. Es la intimidad, ¿no? Es prácticamente entrar uno a la intimidad de la pareja como tal. Entonces, me gusta empezar a las 35 semanas o un poquito antes para poder tener esa relación con la mamá, que me conozcan, que yo los conozca, que podamos hablar y que no solamente sea una relación entre dula y papás, sino una relación entre amigos, que yo estoy acompañándolos a ellos para poder tener el mejor éxito. el mejor acompañamiento. Exacto. Sí, una de las cosas que me encanta es que sea una experiencia única, que sea una experiencia memorable y que sea una experiencia de verdad llena del Espíritu Santo. Esa es mi meta, esa es mi meta. Y con respecto a esta parejita que acabo de acompañar, la verdad fue bien lindo, fue bien especial, porque esto no es solamente trabajo de la dula, esto es también trabajo de los papás. Es también trabajo de los papás porque son juiciosos, ellos acompañan, estaban bien. Sí, ellos estaban ahí todo el tiempo. Era un momento tan bonito que se vivía dentro de la casa. Era un sitio espiritualmente tan especial. Wow. Había adoración, había alabanza. El papá todo el tiempo declaraba bendición sobre su bebé. La mamá Amén, lo escuchaba. Había momentos donde ella me decía, Lili, no puedo más. Y yo le decía, tú puedes. Dios te diseñó para esto, tú puedes. Y ella miraba a su esposo y le decía, no puedo más. Y él le decía, tú puedes. Y empezaba a declarar palabras sobre el bebé. O sea, y ese momento, ese ambiente espiritual fue tan especial y tan lindo y tan bonito que Dios empezó, o sea, de verdad que se veía, era impresionante cómo Dios hacía que ella respirara y que ella se acordara de todas las cosas que habíamos estudiado durante todo el embarazo. ¿Qué es lo que va a pasar ese día? Es enseñarles cómo está hecho tu cuerpo, cuáles son las hormonas que actúan, por qué tu temperamento cambia, porque a veces tienes calor, de pronto frío, a veces no quieres ver a nadie, quieres acostarte, quieres estar durmiendo, que estás de mal genio. O sea, y los papás a veces cuando yo les explico esto, los papás dicen, ¡ay, con razón! Y se me hacen reír porque sí, ¡ay, ahora sí me explico! Y también es explicarles a ellos, no les pregunten a las mamás, pero ¿por qué lloras si estás embarazada? Dios te va a dar un bebé, pero ¿por qué lloras? No, porque llora porque tiene las hormonas a full. Entonces es bien bonito cuando los papás empiezan a entender eso y en vez de preguntar empiezan a apoyar, empiezan a abrazar, empiezan a orar. Es muy, muy, muy especial, la verdad. Y siento que amo este trabajo. Se ve que lo amas y se ve que más que amarlo es como un llamado, es algo que te sale muy natural y además tienes el testimonio de 5 partos súper exitosos con hijos preciosos y una familia espectacular. Entonces siento que sí realmente ha sido diseñada para esto. Pero siento que el acompañamiento de una dula es muy importante porque cuando uno entra en el dolor, a uno se le olvida lo que aprendió, a uno se le olvida, dicen en mi ciudad, hasta la madre de los tomates, se le olvida todo. Entonces viene la dula y dice, no, pero es que tu cuerpo sí fue diseñado para esto. Es que Dios sí te hizo capacitada. Son cosas muy importantes. Además, la oración, porque entonces muchísimas dulas hay como Nueva Era, como tú todo lo puedes, todo el poder está en ti, no sé qué. Pero realmente esto es algo que Dios da, ¿no? Sí, definitivamente. Y ahora hay tanta información en internet, ahora hay tanta información en las redes que las mamás dicen, no, eso yo me pongo a estudiar y yo solamente hago los ejercicios en casa y sí, y súper chévere Sí. y muy bien. Pero en el momento del trabajo de parto a la mamá se le olvida absolutamente todo se le olvida.
cómo era que Por el tenía que dolor. respirar o empieza a respirar, el dolor, los nervios, Los eh, nervios, el todo, la adrenalina estrés, que se... todo, Ujú. exactamente. Mientras que cuando tú tienes un acompañamiento, una mujer que te dice, Eso, vamos a eso. respirar, tú puedes. Llega un momento en que la mamá se rinde, llega un momento en que la mamá dice, no voy a poder, yo estoy, y se pone a llorar y todo, y hay una mujer que está ahí alentándola, diciéndole, tú puedes, el Señor te hizo para Qué esto, lindo. y que podamos trabajar con papá, porque no solamente es la dula, sino que el papá también estemos los dos. En mi país se dice amangualados, o Qué sea, lindo. como poner puestos de Qué acuerdo, bonito, claro, qué como bonito en puestos de conjunto. acuerdo, sí, y es un poco como el matrimonio, ¿no? Con los hijos, cuando los hijos, papi, ¿puedo salir a la calle? No. Mami, ¿puedo salir a la calle? ¿Qué dijo papá? Ah, ok, entonces es como ponerse esto de acuerdo. Entonces cuando la mamá se rinde y le dice al papá, no, por favor, yo necesito que, yo no voy a poder, y el papá, sí, tú puedes, y después le dice a la dula, no, yo no voy a poder, no, tú puedes, y ella se da cuenta que como que aquí no pudo hacer nada, entonces definitivamente voy a respirar y voy a hacer las Qué cosas, sí, bonito, y es bien qué lindo. bonito tu llamado, qué bonito lo que Dios te ha llamado a hacer, de veras que sí. Y me parece más lindo aún que estás llenita del Espíritu Santo, entonces traes pues contigo el Espíritu de Dios y su presencia a todo esto. Amén. Gracias por compartir con nosotros. Ya saben, chicos, chicas, las 35 semanas más o menos es cuando debemos ya de comenzar en el embarazo a tener este tipo de acompañamiento para que el día que nos toque no estar solitas, sino tener a alguien que nos recuerde si podemos, si estamos capacitadas. Dios sí creó nuestro cuerpo para poder con todo esto y entonces que podamos tener la compañía o la ayuda idónea y perfecta en ese tiempo. Y también, Florecita, Ya. no solamente es prepararlos para el parto, sino estar ahí en ese momento del parto y también estar en el posparto y también Wow, en la lactancia materna, apoyar en la lactancia materna qué también bonito. y también en los cuidados del recién nacido. Y aún también en la depresión postparto, porque nosotros como cristianos a veces pensamos que si estamos deprimidos y que si no sé qué, entonces es que porque estamos o en un pecado o porque nosotros algo está pasando, no estamos confiando en Dios y entonces no, y entonces la mamá, no, pero ¿cómo así? ¿Por qué estás llorando? No, confía en el Señor, que el Señor, y no, necesitamos también expresar esto. ¿Por qué? Porque hay un bebé que ha salido que estaba en nuestro cuerpo 9 meses y nos sentimos solas o tristes. Y es necesario llorar, es necesario Procesar. enfrentar y procesar y enfrentar la depresión postparto, porque existe, Me porque pasó con somos la cuarta. cristianos, exacto, porque somos Oh, cristianos, a veces creemos que no, no, eso no va a pasar porque entonces no confiamos en Dios, no. Dios es un Dios donde le gusta que seamos expresivos, que podamos expresar nuestras emociones y poderlas sacar, porque si él lo hizo en el lugar, en el momento antes de morir, él lo hizo y se arrodilló y lloró y hasta sudó sangre, él también le gusta que nosotros también podamos llorar, sentirnos tristes, y la depresión postparto es un síntoma que da después de tener el bebé. Muchas me dio veces hasta uno dura de un los cuatro año, embarazos, me dio. imagínate. Este, a lo mejor con la tercera ya tenía un poquito y no lo supe Sí, hay mujeres que no se dan señalar, cuenta, pero pero uno sí, sigue, ¿sabes cómo es eso? sí. Uno sigue y por eso es tan bonito y tan importante tener este acompañamiento. Me parece súper espectacular en la Mm, vida de una mamá. Y quiero cerrar con una oración, Lili, para que las mamitas allá afuera no sientan que tienen que hacerlo solas, que sepan que hay personas como tú que han sido elegidas, llamadas, señaladas por Dios para ayudarnos y acompañarnos en todo esto. Qué lindo hubiera sido tenerte en mi vida cuando yo, entonces quiero eso para las mamitas, para mis hijas. amén. Te quisiera ir con ellas, Así va a ser. etcétera. ¿Quieres orar tú o yo? Ahora tú. Ándale. Qué rico. Muchas gracias, Señor. Te damos por Lili, te damos gracias por este ministerio tan lindo al cual la has llamado, Señor, y le has confirmado, Señor, que este es su don, su llamado, su talento, su habilidad en el que ella se puede mover y una unción tan linda que tú le has dado, Señor. Multiplícala, Señor. Te pedimos, te damos gracias, Señor, por poder ayudar a la hija de nuestra mutua amiga, Vivi Robledo, Señor. Yo te doy gracias, Señor.
por cómo ella puede ayudar a esa parejita y te pido que ese sea el comienzo de poder ayudar aquí a muchas, pero muchas, muchas mamitas más. En tu nombre, Señor, te damos gracias por Lili y por su lindo ministerio. Amén. Ahí vamos a tener toda la información en la pantalla, así que por favor que sepan que Lili está para servirnos en nuestra comunidad y que podemos llamarla y realmente palpar y poder involucrar a una persona como ella en un proceso tan, pero tan especial. Gracias, Lili, por todo lo que haces. Muchísimas gracias a ti y recordarles que el acompañamiento no solamente es presencial también, sino también virtual. Así que si están en otro lado, pueden comunicarse conmigo que también lo podemos hacer virtual. Wow, me encanta. Gracias por tenerme aquí. Y muchas gracias. Le agradezco.